Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos de nuevo en este espacio dedicado al idioma guaraní con el señor Feliciano Acosta en nuestra tercera sesión para hablar del guaraní de hoy. Él es, bueno, egresado de profesor de guaraní. También entre sus premios y reconocimientos, tiene el premio Roque Gaona, fue mención de honor del Premio Nacional de Literatura, mención de honor del Premio Municipal de Literatura, tiene reconocimiento de la Asociación de Investigadores de Terminología Traducción y Premio de la República de la Honorable Cámara de Diputados. También es miembro de número de la Academia Paraguaya del Idioma Guaraní, de la lengua guaraní. Así que bienvenido, señor Feliciano Acosta, de nuevo a este espacio que es suyo para hablar del idioma guaraní y bueno, y los avances y cómo se constituye hoy actualizarnos un poco en este lindo proceso del idioma guaraní. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y aquí estamos, entonces vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar un poquito de la poesía guaraní y los poetas en lengua guaraní, ¿verdad? Un poquito vamos a comenzar con una historia y luego vamos a ir avanzando en el tema. La poesía paraguaya se expresa en dos lenguas, castellana y guaraní. Dado que el Paraguay es un país bilingüe, ambas lenguas son oficiales. La poesía en guaraní durante mucho tiempo era un mito. Algunos creían en ella y otros no. Los que no creían desconocían los versos de Manuel Ortiz Guerrero, de Augusto Roabasto, de Elvio Romero, de Carlos Miguel Jiménez, Eric Campos Cervera, poetas en lengua castellana, pero que también se expresaban en lengua guaraní. De esta expresión poética, alguien dijo que satírica, humorística e ingenuamente sentimental. Otro afirmó que la poesía en esta lengua no presenta en conjunto nada original ni vigoroso y ha descendido hoy en gran parte a un nivel de chabacanería y lugar común definitivamente insuperable. Evelio Fernández, en Presupuesto para una política lingüística en el Paraguay, en 1970, apunta que ni siquiera puede afirmarse que exista creación literaria en guaraní, porque las pocas excepciones son solamente tales. Pero lo que creemos de esta forma de expresión, sabemos que tiene una rica historia, un presente y un futuro promisor. La guerra del Paraguay contra la Triple Alianza marcó un momento muy especial para la creación poética, pues en ese tiempo nació el periódico Cavisuí, donde los soldados poetas publicaban sus creaciones literarias, quizás no con el rigor estético, pero lograron que sus producciones vieran la luz en el papel. De esa época es el campamento Cerro León, una pieza clásica de la poesía épica popular.
Caí Yaguahambopi, poesía satírica, y el primer poema lírico, Lucero Aguay. Después de la guerra, enmudeció la producción literaria. Luego de un largo silencio, aparecieron nombres capitales como Narciso Ramón Colmán, Francisco Martín Barrios, Félix Fernández, Emiliano R. Fernández, Darío Gómez Cerrato, Gumercindo Ayala, Manuel Ortiz Guerrero, Emilio Bobadilla Cáceres, Eric Campos Cervera, Teodoro S. Mongelós, Carlos Miguel Jiménez, el pilarense de versos combativos, autor de poemas inolvidables en las dos lenguas, castellana y guaraní. Destaquemos también aquí que nuestras grandes voces de la poesía en castellano, Eric Campos Cervera, Elvio Romero y nuestro premio Cervantes, Augusto Roa Bastos, ensayaban sentidos y profundos versos en la lengua que hablaban la mayoría de sus compatriotas. La poesía guaraní durante mucho tiempo estuvo unida a la música. Los poetas contaron con el beneficio de la misma para sus creaciones. Luego apareció una poesía nacida, una poetisa nacida en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, Ida Talavera, de 1910-1993, quien cultivó una poesía en lengua guaraní despojada de la música, renovó la forma, ya que anteriormente estaba ceñida a la preceptiva de la poesía castellana y abordó temas nunca antes frecuentados por los anteriores poetas. Sin embargo, no todos los poetas contemporáneos siguieron la propuesta de Talavera de dar nuevo aire a la poesía escrita en lengua guaraní. Algunos se quedaron en el molde clásico, pero la mayoría se apartaron de la música, de los versos medidos, de la rima, de la forma, e ingresaron al mundo de la poesía moderna y cultivaron el verso libre. Entre los poetas actuales podemos citar a Gregorio Gómez Centurión, a Lino Trinidad, Ramón Silva, Mario Rubén Álvarez, Miguel Ángel Mesa, Susi Delgado, Lilian Sosa, Alba Iragui Duarte, Wilfrido Acosta, Mauro Lugo, Lucio Marecos, Lucino Rodríguez Barofi, Alberto Luna, Brígido Bogado, entre otros. Gregorio Gómez Centurión prefirió quedarse con los versos medidos, la rima y la estrofa. Gómez, estupendo poeta, nacido en Villarrica del Guarmini-Vitam, toca un tema relacionado al valor de la palabra, el valor cultural del idioma, la ecología y la esencia del ser humano. Dice de él Tadeo Zarratea, la poesía de Gómez Centurión es una diversidad de naves que salen de un campo de lanzamiento para escrutar el universo, develar los misterios e iluminar la tierra. Sin embargo, en estos últimos tiempos, también un poquito entra en la poesía moderna y más aún de los temas, ¿verdad?, que estaba mencionando.
Luego le tenemos a Lino Trinidad, también muy compenetrado con esa poesía clásica en su creación poética. Utiliza la métrica, la rima y la estrofa, pero también es uno de los primeros que ha ensayado la poesía moderna. Sin métrica, sin metro construido en torno del acento rítmico. En cuanto al lenguaje, el idioma guaraní no tiene secretos para él, no solo porque es su lengua materna, sino que por haberse dedicado desde su juventud al conocimiento del mismo en forma paralela con el ejercicio de la literatura. Lucio Marecos, que es otro poeta, en realidad tiene como dos poemarios en guaraní, pero tiene una creación difusa, profunda, que seguramente en breve tiempo irá publicando. Ramón Silva nació como poeta dentro de la poesía moderna. No se conoce ninguna obra suya en la forma clásica. Utiliza la sonoridad del lenguaje y el acento propio del guaraní. Versos cortos con acento rítmico irregular. Mario Rubén Álvarez es poeta bilingüe. Integró el grupo del taller literario Manuel Ortiz Guerrero. Nacido en San Estanislao, es un poeta culto en ambos idiomas. En sus obras se nota mucha nostalgia, quizás de su pueblo, de su valle, de su gente. Otro gran poeta en lengua autóctona es Miguel Ángel Mesa. Miguel Ángel Mesa es, como dije, miembro del taller Ortiz Guerrero. Pocas son las mujeres que incursionan en la poesía guaraní. Entre ellas se destaca Susi Delgado, con denso trabajo en ambas lenguas oficiales del Paraguay. Ella es Premio Nacional de Literatura. Como poeta es absolutamente madura, su obra es homogénea, elevada, exquisita y delicada desde sus inicios hasta hoy. No presenta altibajos, asume el lenguaje poético sin apartarse de modo completo del lenguaje lógico. Dice de ella Tadeo Zarratea, es una escritora con mayúsculas, y es así. Otra mujer que se inscribe dentro de la nueva poesía, de la poesía de forma libre, es Lilian Sosa. Sus versos son cortos, descriptivos o narrativos, según las circunstancias. Utiliza la metáfora y la metonimia. Ella es la primera mujer que frecuenta la poesía erótica en guaraní. Otra mujer, Alba Iragui Duarte, emergente, es la primera poeta originaria socia de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Ella toca tema de la mujer y su pluma también apunta hacia los problemas de su pueblo, de su comunidad. Alba, en sus primeras publicaciones, demostró mucho talento y se ganó el respeto de sus pares
de la mencionada sociedad de escritores. Brígido Bogado, también poeta originario, nacido en la selva, en la comunidad indígena de Arroyo Frazada, en las proximidades de Colonia Fran. Es también socio de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Es un poco complicadito, en mi barrio con mucho animales, y bueno, pero seguimos. Mauro Lugo también nació dentro de la poesía moderna. Es uno de los más jóvenes creadores de la poesía guaraní. Usa versos muy breves, sin rimas y con acento rítmico irregular. Construye imágenes con escasas palabras. Sorprende a veces sus frases poco comunes, nuevas en nuestro idioma y por lo mismo impactante. Alberto Luna es sacerdote, poeta nacido en Caazapá. Nacido en Caazapá. Poseedor de un guaraní genuino y de una alta cultura de tierra adentro, adquirida de su pueblo de nacimiento y enriquecida en Villarrica, segunda ciudad donde vivió largos años de su infancia y juventud. Luna utiliza la estrofa, los versos medidos, pero no con la rima y sus versos de un acento rítmico regular. Utiliza la metáfora y la alegoría. En la poesía guaraní del siglo XX, Tadeo Zarratea afirma que él es un maestro del sincretismo religioso, viejo arte en el Paraguay, pero siempre atractivo e impactante. Wilfrido Acosta es de Emboscada, prolífico poeta, además de ser un gran actor. Sus poesías son generalmente breves, pero contundentes. A veces se parece al vuelo insinuante y breve canto del colibrí o a la de su libélula de alas transparentes, que transmite un dejo de libertad. Mainumbu Bebé, Iñajati, títulos de dos de sus poemarios, dicen mucho del contenido de su obra. Lucino Rodríguez Barofi, natural de San Juan Bautista, Misiones. Sus poemas son generalmente extensos, pero algunos que ya fueron musicalizados por importantes cultores de la música se adapta a lo deseado para una pieza musical. Rodríguez, poseedor de un guaraní genuino, buen hablante, no ha caído en la utilización de préstamos y calcos innecesarios, muy utilizado últimamente por los poetas y narradores. Lucino Rodríguez Barofi es un señor de la palabra guaraní. Y bueno, yo también formo parte de este grupo, así que vamos a ir conociendo un poquito los trabajos de estos grandes de la poesía. Voy a comenzar con un poema de Wilfrido Acosta, Isapeco Okukuiba Ibagari Ay, Yehuacá, Cuarajiratape
ombogueva ojora hag̃ua yvotyry'akua. Isapyko'ẽ Panambi'ygua guyra omoñe'ẽ chokokue ovy'a kokue ipytuhẽ ipoty ojeka tape pukavy. Isapyko'ẽ yvága ry'ái jeguatapaje ejúna eg̃uahẽ. Un momentito. Ani chereja, ani reipota yvyturasẽ chehegui ombogue ndery'ái ko'ẽ. Es así la poesía de Wilfrido Acosta. Mario Rubén Álvarez, Yatevu. Oipyte hapichary'ái, hapicharuguy, hapichapire. Oipyte kuarahy opáy rire jasy oke aja. Oipyte hapicharesa ndoikuaa ipytu'u. Hyére okakuaa ipuru'ã. Okambúvonte ipyambu oñani iñakua ohupyty katuete hapicha pytãsa ijuru ipukupa hóva ojeka osoropa hapicha ro'óre otu'u hi'ãnga oisyryku oipyte jatevúicha oipyte ha imetéma omboypa ñane retã. Muy fuerte los versos de Mario Rubén. Susi Delgado. Tata. Mandu atata rovere, tata pipore, ivitu aku, tata sapukai rendague. Ñandero vapete, ñandero vapyte. Ñanemombo, ñanderapy, ñandejukava'ekue. Mandu amapuku, purahéi yma, purahéi pypuku, purahéi asy, ñandeheréi, ñandejohéi, ñanemopotĩ, ñanemoingove, ñanembopytu'uva'ekue. Tata sapukái, purahéi teko ha ára yta mandu'a. Mauro Lugo, en un poema para la mujer, kuñaite mba'apo'apytere, kuñaite ko'ẽtĩ karãiha. Ndeaty'yre ho'a oñehẽ osyrýi nimbo pyhare. Kuñaite. Ndejurúpe ipoty, ndejurúpe omimbi kuarahy ha jasy. Kuñaite. Mborayhu tesarái. Ta'eño ha jahéi nomboguéi ndereko. Ndepire roguata mborayhu añete. Nerembégui otyky pukavy resakã. Eirete joguaha. El poema dedicado a la mujer de Mauro Lugo. Alberto Luna, vamos a mirar un poquito o a escuchar. Santiago Pirú, Cuimbae Pirú Pucú, Japepo Ipe, Iyucuá, Oyupi, Howeyí, Coen, Wibe, Pitúmebe, Cuarajío, Cañigo, Momburío, Ye,
ojereko oguapy oñembyasy ovayvávo oñohẽ oipyso ijyvy puku oipe'a ipyte'a yguasúpe opoi ipy. Araípe oñeñuã jasy ha mbyaita ndive iképe ojeroky ko'ẽju ndive og̃uahẽ ijypýpe ojatapy roguapy rokay'u rojepe'e kyre'ỹ upete guive apyta Santiago Piru ndive ajupi ha aguejy tapepo'ípe chejuku'a ko'ẽ guive pytũmeve. Y vamos a seguir un poquito a Lucio Mareco, vamos a leer un poquito un poema de él. Pyhare dice: og̃uahẽ pyhare hogamíme opytu'u ha yvypórape oguerúvo hembiapóra pykuere kuarahy oho rire ombotýma vohesa pyhare oñeñuã aohũme oñemonde iporã ojajái mbyjakuéra amo yvate jasymi ohesape pyhare kuarahy'ã ha yvytu ombopiro'y kuarahy ratapore ndevymi ipytuhẽ ha oipeju kangy asy ha he'ívo pyhare tapene ko'ẽ porã ha ko'ẽrõ pevy'a yvypóra maymave. Seguimos un poquito con a Miguel Ángel Mesa, ya le escuchamos, pero aquí viene un poema con una traducción. Dice: Pykasu morotĩ oho okañy ejúna guyra ha ñande yvy ápe pépe amo hi'ãitéiko opa posy vai ha mano yvy oryrýi omosarambívo tata jaháryvo jaity ñamopẽ ñañotỹ mboka mba'éreiko che ajukáta che ryvy tyke'ýra che ru guyra pykasu morotĩ yvytúre oike iku'i hasýiko ndepókarai eipysóna vy'a ejúna guyra topa mba'asy toja pytu'u toho añary togue mborayhu ha castellanope he'i péicha. Paloma blanca. La paloma blanca fue a esconderse. Ven, Torcas, está negra la tierra acá, allí, allá. Ojalá acaben la injusticia, la injuriosa maldad y la muerte. Tiembla la tierra al despertar el juego. Arranquemos, arrojemos, rompamos, enterremos el fusil. ¿Por qué los mataría yo, hermano? Hermano mayor, padre, pájaro, blanca paloma, que horadando el viento se despedaza. ¿Acaso le duelen las manos, Señor? Extiéndela, esparce alegría, regresa, paloma,
que se acaben los sufrimientos, que viva el sosiego, que se aleje el odio del demonio, que diluvie el amor. Y seguimos un poquito. Vamos a buscarle a Irene Segovia, una mujer que realmente escribe versos para niños y también le pone música y tiene varias publicaciones en CD. Conozco solamente un libro de ella, Tayiputangé. Tayiputangé, Raymond de Pava y Botu Pomangui, Cuarapotu Muajem Botavo, Aete Boiva y Vitu Hasavo, Reyero Kipa, Tayiputangé, Reyewa Kapava y Botine Aquame, Uimini Paoi y Ape Ari Ponande y Sagua, Tayiputangé, Aete Boiva y Botu Koa, Oyo Guaboí y Boturupa, Eputana, Upeisa, Anita y Coeron de Potijo A, Taji Putangui, Reñe Mongue, Taba Coraje, Atandi, Japujareque y así, Ojasabo de Cuape y que, Aete Bointe Upepe y que Segui, Oputajanua, Hata Ombowe. Taji Paraguay, Upavavete, Penepona y Tebeba, Aikua Pura, Ubi Apeari, Nesarambija, Hakatura y Meva, Nereño y Vacuese y Ubi Senetame, a este buinte Tupayan de Yara, Derezapeja. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí. Porque tenemos muchos problemas de conexión, internet y bueno, pero no quiero olvidarme de las mujeres que están emergiendo en la poesía guaraní. Publican en antologías, le tenemos a Norma López, ella es de Paraguay, a Felicita Arenas, ella es de Altos, Lilia Allende, de Pirayú, y Rosalina González, de Hernandarias. Son mujeres que están cultivando la lengua y tienen un futuro hermoso para este país con sus trabajos, que van ganando premios. Seguramente que muy pronto veremos sus libros ya que cada uno van a estar publicando, y es importante dar a conocer a través de otros medios, ¿verdad? Como la antología, pero un trabajo personal también es muy, muy interesante, sobre todo para el guaraní, que no tiene tantas personas que escriben. Muchas gracias por escucharme y bueno, muchas dificultades esta tarde por el tiempo, por mi, por mi barrio. Y bueno, esperemos que el próximo viernes salga todo mejor. Muchas gracias. Hasta el viernes. Hola, ¿qué tal, señor Feliciano? ¿Cómo está? Sí, hoy tenemos problemas de conexión. Ah, parece que está su micrófono silenciado. Ahí parece que el micrófono del señor Feliciano está silenciado. Su micrófono, señor Feliciano. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se le escucha.
Bueno, entonces Bien. nos despedimos hasta la semana que viene. Estamos con problemas de conexión, yo creo que como todo el mundo. Y bueno, así que esperamos que la semana que viene tengamos, digamos, más suerte con la conexión. Pero estuvo muy bien, se escuchó muy bien. Ah, qué bueno, pero estuvieron personas escuchándonos. Sí, La verdad que salud. la verdad que todo el mundo está con ese problema, ¿verdad? Sí, sí, a raíz de la tormenta con muchas personas están Sí, con ese problema. Y total. bueno, tenemos saludos de Liliana, de María Elena, de Rosalino, de Rosa Insfram. Tenemos varios saludos. Qué Entonces, bueno. siempre la gente atenta desde donde sea, desde Benjamín se va, desde distintos lugares, a la Qué charla. bueno. Así que muchísimas gracias. Bueno, bueno, ya hasta la próxima. Hasta la próxima.